buenas tardes. Muchas gracias por la presentación de la compañera. Agradecer a todos ustedes, en primer lugar al Comité Científico del Consejo Regional Quinto del Colegio de Enfermeras del Perú, por esta invitación a compartir la experiencia con el tratamiento de pacientes quemados. A ustedes, felicitarlas por estar allí capacitándose. Sabemos que enfermería es 100% capacitación. Hasta el día que nosotros nos jubilemos, podemos recién decir que dejamos esta capacitación. Mientras tanto, todos los días aprender. Yo les puedo decir que ingresé a trabajar, como lo decía la compañera, cuando tenía 23 años para fundar la unidad de quemados del Hospital Honorio Delgado. Tengo 40 años de servicio y hasta este momento sigo aprendiendo. Cada día un paciente es distinto a otro. Por más que tengamos protocolos, muchas cosas, todos los días aprender. Así es que las felicito a ustedes. Para dar inicio a nuestra conversación, quiero decirles que traigo el saludo de mi glorioso Hospital Regional Honorio Delgado. La unidad de quemados es el centro de referencia a nivel nacional. Durante la pandemia hemos tenido pacientes de Piura, de Trujillo, de Puerto Maldonado, de toda la macrorregión sur, en atención de pacientes quemados, ¿no? Y para que ustedes se den cuenta la labor tan importante que hace la enfermera, nosotros trabajamos el 90% del personal que trabaja en la unidad de quemados, y hasta les diría más, el 95% somos enfermeras. Y gracias a quien tiene el prestigio que tiene la unidad de quemados, es a las enfermeras. Las enfermeras se encargan de atender al paciente, la reanimación del paciente, todas las curaciones, el 100% de curaciones las realiza enfermería. De eso nos debemos sentir orgullosos. Hoy hablaremos sobre las generalidades en el tratamiento del paciente quemado, el manejo quirúrgico y también parte del medio interno del paciente quemado. Algo de estadística podemos decirles de epidemiología. ¿Quiénes más se queman? ¿No? Como ustedes saben, se queman los niños, ¿no? ¿Y con qué se queman? Generalmente los niños se queman con líquido caliente. ¿Dónde ocurren los accidentes en su mayoría, según la estadística de 40 años? En el hogar. ¿En qué parte del hogar? En la cocina, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta, muchas veces tenemos médicos, enfermeras, que se queman un familiar y en ese momento no saben qué hacer. Nosotras mismas como profesionales no sabemos qué hacer. Y lo único que tenemos que hacer en una quemadura es aplicar agua, ¿ya? Nada de cremitas, de cebollas, de tomates, de no sé qué. Hacen una ensalada completa que profundizan las quemaduras cuando llegan a un centro especializado. Ustedes, que muchos de ustedes de repente trabajan en centros de salud o van a trabajar o van a hacer su salud, chicas, lo más importante, neutralizar el calor y llevarlo al sitio especializado. No lo hagan pasear al paciente. Va del centro de salud al Hospital Goyeneche. Del Hospital Goyeneche recién al Honorio Delgado. Han pasado cuántas horas, ¿no? De la atención del paciente. Entonces hay que saber el lugar adecuado, en qué momento adecuado, qué debo hacer con ese paciente. Entonces, como les decía, tenemos quemaduras en un gran porcentaje, más del 52.5% son quemaduras por líquido caliente. ¿Qué nos está diciendo ya eso? Que son quemaduras superficiales que pueden cerrar. Las quemaduras por líquido caliente generalmente, si uno neutraliza el calor, no van a ser profundas. En cambio, las quemaduras por fuego definitivamente van a ser profundas y van a necesitar injertos. Entonces, ¿qué es lo más importante para un paciente quemado? Para un paciente, para una persona, es no quemarse. Nunca la piel va a volver a ser la misma, jamás en la vida, ¿ya? Por más superficial que sea. Entonces tenemos que tener en cuenta que para prevenir es lo más importante, como en todo en salud, ¿no es cierto? Debemos prevenir. Ay, perdón, les decía, ¿quiénes se queman más? Los niños. De 1 a 4 años, nosotros en este momento tenemos servicio de pediatría y geriatría. Tenemos niños de 1 año 8 meses y tenemos ancianos de 91 años, ¿no?
que ya los hijos se desentienden de los abuelitos tienen que hacerse sus cosas y se quedan, ¿no? A esas alturas de su vida, sufrir un trauma como una quemadura es lo peor que puede pasar a un ser humano, porque una quemadura es un dolor todos los días. No es, por ejemplo, como una fractura, que han hablado del tema anterior, ¿no? Una fractura le ponen un yeso y se acabó, ya no me vuelve a doler hasta que me vuelvan a sacar el yeso, de repente ya estoy curado. En una quemadura no, hay que curar interdiario. Siempre te duele. No les podemos poner anestesia todos los días a los pacientes. ¿Por qué? Porque el paciente quemado de por sí es un paciente que tiene un hipermetabolismo. Entonces, si ese paciente no come, ¿qué vamos a hacer? Las células no se van a regenerar. Entonces, si todos los días lo dejo a ese paciente en ayunas, entonces imagínense, se va a desnutrir terriblemente. No va a regenerar sus células, las quemaduras que son superficiales se van a volver profundas. Entonces, realmente tenemos que pensar que todas esas cosas las podemos prevenir. Para trabajar en la atención de un paciente quemado, no se necesita, si bien es cierto, yo les he dicho bien claro que el 95% de la atención ya que se da en un paciente lo hace la enfermera. Para atender a un paciente quemado se necesita un equipo multidisciplinario, varias personas, ¿no? El cirujano plástico, el anestesiólogo, el psicólogo, el rehabilitador, el medicina interna, el neumólogo. Se necesitan muchas personas para la atención de un paciente quemado, varias interconsultas. ¿Por qué? Porque en un paciente, cuando hablamos en un paciente gran quemado, estamos hablando no solamente de las lesiones que sufre en la piel, sino en su medio interno, ¿no? Va a haber todo un problema de los distintos sistemas. ¿Qué clases de quemaduras existen? Existen varios tipos de quemadura que son producidas físicas, químicas y biológicas, ¿no? ¿Cuáles son las que llamamos quemaduras físicas? Son aquellas térmicas con calor, ¿no? Las quemaduras eléctricas, por ejemplo, también las quemaduras por fricción. Hay veces nos quejamos en el servicio y decimos, es un paciente que tiene quemaduras. Cuando llegan, le preguntamos al paciente y dice, es que me ha atropellado un carro, ¿no? Y algunas chicas dicen, pero ¿por qué pues va a ingresar a la unidad de quemados si es un atropello? Sí, es una quemadura por fricción, ¿no? La fricción con el asfalto le ha eliminado toda la integridad de la piel y eso también se considera una quemadura. Por supuesto, si no tiene otras complicaciones de trauma, ¿no? Las quemaduras químicas pueden ser por ácidos o por álcalis, ¿no? Por ácidos como el ácido sulfúrico, como la lejía, como álcalis, ¿no? Medicamentos, chicas. Tengamos muchísimo cuidado cuando coloquemos, por ejemplo, quimioterapia, cuando coloquemos antibióticos a los pacientes y no tengamos una buena vía, después regresan con su mano con una tremenda quemadura, ¿no? Los medicamentos son químicos, les van a producir una lesión. En muchos casos hemos tenido compañeras que vienen llorando desesperadas, miren lo que me ha pasado, se me ha extravasado la vía y se ha quemado el paciente, se le ha producido una quemadura. Pues no sé si ustedes han tenido la experiencia de que les pasen alguna vez algún medicamento por vía. A mí me pasó una experiencia horrible, no quiero decir dónde, pero ya se supone, porque estoy asegurada. Pero me pusieron cetrazona directo a la vena. Y les juro, chicas, que sentí que me entraba una bola de fuego por mi mano, ¿no? Y yo donde voy no digo soy enfermera, porque hay veces, desgraciadamente, o nos tratan bien o nos tratan mal. Entonces preferíle calladita. Cuando vi que me estaba poniendo con una jeringa de 20, recién reaccioné y le dije, ¿no? ¿Qué me estás haciendo? Le dije, ¿me estás poniendo? ¿Qué me estás poniendo? Porque primero, como una está dolorida, no sabe qué le están poniendo, ¿no? ¿Qué me estás poniendo? Y me dice, cetrazona. Pero cetrazona sin control, así directo, me está quemando. Era una bola de fuego que me entraba. Imagínense las personas que le ponen quimioterapia. Debe ser terrible, ¿no? Entonces, tengamos mucho cuidado. Y las quemaduras biológicas son las que ellas producidas, por ejemplo, la mordedura de una araña, ¿no? Produce quemaduras. Este es un paciente gran quemado, que lo tenemos siempre en servicio. Disculpen si puede herir la susceptibilidad de algunas personas, pero somos enfermeras, ¿no? La quemadura es la lesión más grave que puede haber.
ya en el contexto de las diversas agresiones traumáticas, porque como les decía, afecta a todos los sistemas, todos. El pronóstico de un paciente gran quemado depende de muchísimos factores, ¿ya? El paciente puede ser mejorado, ha sido mejorado gracias al avance, gracias a la capacitación de muchas personas, ¿no? Que nos hemos encargado de ir a cursos en el extranjero, en todo lado, y se han formado unidades de quemados, gracias a médicos que han hecho fórmulas, han hecho guías para la resucitación de pacientes. Antiguamente, si les hablo de acá 20 años atrás, pacientes grandes quemados se morían en las primeras 72 horas, porque no había una buena reposición hidroelectrolítica del paciente. No sabían cómo conducirla, ¿no? Pero ahora, gracias a Dios, tenemos miles de fórmulas y guías. Cada médico jefe de un servicio dice, no, esta es una fórmula mejor, esta es mejor, esta va mejor al paciente. Y eso va a depender. Las fórmulas en todo el mundo son solo guías. Todo depende cómo reaccione el paciente. Porque puede haber un médico en Estados Unidos que haga una fórmula para un gran quemado, pero sus pacientes no son igual que los nuestros. La idiosincrasia de cada ser humano es distinta. Ellos pueden estar súper bien alimentados, de repente los nuestros no, va a depender de muchos factores. El pronóstico depende de muchos factores. ¿Ha mejorado muchísimo? Sí, ha mejorado muchísimo gracias a que también existen distintos métodos de curación de heridas, ¿no? Lo que llamamos cura avanzada de heridas. Ahora hay apósitos hidrocoloides, hay distintos manejos que allá les decir, ¿no? ¿Cuál es más importante? Como yo les decía, retirar a la víctima del lugar de la quemadura. ¿Qué cosa tenemos que hacer? Solo agua, nada más, ¿ya? Por supuesto, excepto quemaduras eléctricas, ¿no? Primero tengo que bajar la palanca, desconectar al paciente de la electricidad y después recién le puedo echar el agua, ¿ok? La atención prioritaria y la atención prehospitalaria, ¿qué cosa significa? Lo primero, ¿por qué se le puede morir a un paciente gran quemado? Lo primero que tengo que ver es la vía aérea. En un paciente, por ejemplo, gran quemado, en un ambiente cerrado, que ha habido humo, ha inhalado el humo caliente, ese paciente, ¿por qué se le va a morir? Por un problema respiratorio. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es manejar la vía aérea, detener el proceso, como les decía, aplicar el agua o retirarlo de la corriente, establecer un acceso venoso. ¿Por qué? Porque sabemos que va a haber una pérdida, ¿no? ¿Qué es una quemadura? La pérdida de la integridad cutánea, ¿no es cierto? Entonces, los líquidos se van a salir del cuerpo como un colador. Entonces, ¿qué va a haber? Un desequilibrio hídrico en ese paciente. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es reponerle el líquido que ese paciente está perdiendo. En un paciente gran quemado, existe toda una fisiopatología. Como les decía, se afecta el corazón, los riñones, los pulmones, todos los órganos están comprometidos, todos los órganos, ¿ya? Entonces, cuando un paciente se quema, como ustedes verán en la lámina, a ver, no sé si, no es puntero, ustedes pueden ver que en una quemadura existen 3 zonas específicas que son las más importantes. Un centro de coagulación, que es el lugar donde primero cayó el agua, por decir, ¿no? Pero después el agua se fue expandiendo, ¿cierto? Y ahí vamos a ver una zona de éstasis. ¿Qué quiere decir de éstasis? Que está entre que es o no es, ¿ya? ¿Es tercer grado o es segundo profundo? Está que todavía no se define, ¿ya? Y luego hay una zona de hiperemia, que también es la zona más superficial. Para valorar un paciente quemado, ¿qué tenemos que tener en cuenta? En primer lugar, ¿con qué ha sido el accidente? ¿Ya? El lugar del accidente, la conciencia, el agente, ¿con qué se quemó? Basta que me llamen de emergencia y me digan, va a subir un paciente con quemadura eléctrica. Ya me estoy imaginando que es profundo, ¿no? Definitivamente va a ser otro manejo, ¿ya? Ya, ok. Gracias. Ya. Entonces,
¿Qué es más importante luego de saber con qué fue la gente? El tiempo que transcurrió hasta que llegue a la unidad. No será lo mismo un paciente que se queme en Cerro Colorado a un paciente que venga de Puerto Maldonado, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas horas ya fue perdiendo líquido ese paciente? 1, 2, 3, 5, 10. Entonces, para nosotros, cuando nos llaman de emergencia, todas esas cosas tenemos que preguntar. ¿A qué hora se quemó? ¿No? ¿Qué le aplicaron? ¿Para qué? Para nosotros ya ir haciendo un diagnóstico de enfermería con todos esos antecedentes. ¿Qué va a necesitar mi paciente cuando llegue? Luego, la edad del paciente. Edades extremas de la vida, mi paciente va a ser más complicado, ¿no? Niños menores de 4 años, adultos mayores de más de 75 años. Como les decía, tengo un paciente ahora en la actualidad de 91 años, ¿no? La lesión. ¿Qué va a ser importante en esta parte? La extensión, la profundidad, la localización, qué zona se ha quemado, cuánto tiempo ha estado en contacto con el calor, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto tiempo ha estado en contacto? Se dice que solo se necesita 45 segundos para que el fuego produzca una quemadura de tercer grado. Imagínense, 45 segundos, ¿no? Entonces tengan en cuenta eso. ¿Qué es importante? Apenas nos llaman el agente, el tiempo de contacto, la densidad del agente. No es lo mismo que una persona se queme ambas con líquido caliente, pero una con agua y otra con más amor. La densidad de la gente ya me está diciendo que esa quemadura va a ser más profunda, definitivamente. La localización, si se quema cara, así se queme solo cara, ya ingresa a la unidad de quemados, por la localización. ¿Por qué? Por la ventilación, ¿no? No va a haber una buena oxigenación, entonces el paciente definitivamente. ¿Qué otro factor nos indica para valorar este paciente gran quemado? Si viene con enfermedades concomitantes, como la hipertensión, por ejemplo, tenemos muchos pacientes epilépticos, ¿no? Muchos pacientes diabéticos. Y si, por ejemplo, hubo una explosión y la explosión lo lanzó al paciente lejos y encima se quemó, viene con un traumatismo encefalocraneal. Vale. Entonces, para calcular la extensión de una quemadura, tenemos varias formas, ¿no? 3 específicamente en digamos, en nuestro ambiente. La regla de los 9 o de Wallace nos va a decir cuánto vale, que va a dividir el cuerpo humano en sectores de 9. Es una fórmula fácil, si no recuerdo otra, ¿no? Otra que es facilísima también es la palma de la mano del paciente, ¿no? La palma de la mano del paciente, no la mía, porque si es un niño de 4 años no tiene la misma palma que yo, ¿no? Entonces, la palma de la mano del paciente vale un 1%. Pero en un lugar más especializado, vamos a utilizar de repente la tabla de Lund-Brother, que es una tabla donde se especifica por edades, o sea, de 1 a 4 años, de 4 a 7, o sea, y adultos. ¿Por qué? Esa tabla es más específica, la de Lund-Brother, porque se usa solo en zonas, ya en unidades de quemados, porque, por ejemplo, la cabeza de un niño en relación a su cuerpo es mucho mayor que la de un adulto. Entonces tiene otra clasificación. Existe en distintas zonas, existe, por ejemplo, para calcular la gravedad de un quemado, decimos en nuestra localidad, un paciente es gran quemado cuando pasa del 20% de superficie corporal. Y eso es en adultos. Y cuando pasa del 10% en niños, es un paciente gran quemado. ¿Qué nos significa eso? Primero vamos a hablar sobre los grados de quemadura, ¿ya? Acá podemos observar, ¿dónde había dicho? Aquí. Por ejemplo, aquí tenemos una quemadura superficial, ¿no? La quemadura que vamos a la playa, ¿sí? Como ustedes pueden observar en esta lesión, tiene varias características clínicas. En primer lugar, ¿qué nos pasa cuando vamos a la playa?
tenemos un dolor, arde, ¿no? Una quemadura superficial. Arde terriblemente, ¿y qué tiene? Rojo, no un eritema abundante. Pero pueden observar acá que no tiene ampollas. Entonces, la característica clínica de una quemadura de primer grado es que tiene un eritema doloroso, en 1 o 2 días se nos pasa, pero ¿cuál es la característica más importante? No tiene ampollas, ¿ya? Basta que tenga ampollas o flistenas, es una quemadura de segundo grado, ¿ya? Si aparece ampolla, segundo grado. Tiene también un dolor intenso, hay también unas zonas eritematosas, y ella sí va a demorar varias semanas. Cuando hablamos de una quemadura de segundo grado superficial, podemos decir que en 7 días esa herida puede cerrar. Pero cuando hablamos de una quemadura de segundo grado profundo o intermedio, ya el color es más pálido, por ejemplo, como estas zonas blanquecinas, ya es un segundo grado profundo, y eso sí va a demorar hasta 3 semanas, ¿ya? Y una quemadura ya mucho más profundo, ya es de un color marfil, en este caso ya estamos hablando de una quemadura de tercer grado, es esta. Si ustedes observan en esta lámina, van a poder ver que acá están los vasos trombosados, ¿no? Y ya es un color muy... Esta parte de acá no, sino esta parte de acá. Ustedes ya ven que es como un cuero seco, negro, ¿no? Marrón, ¿no? Negro. Esta zona no hay sangrado. ¿Por qué? Los vasos ya están coagulados. Ya no hay sangrado. Hay una necrosis de la epidermis y la dermis, ¿no? Y parte del tejido celular subcutáneo. Este tipo de quemadura de tercer grado definitivamente necesita cirugía, ¿no? ¿Cuál es el rol de la enfermera? Como les decía, la reanimación de un paciente quemado, el paciente quemado se considera como un paciente politraumatizado, ¿ya? Pero le agregamos otros factores. Entonces, ¿cuáles? Ya sabemos todos. ¿Qué se hace en un paciente politraumatizado? El A, B, C, D, ¿no es cierto? En este caso, nosotros igual usamos el A, B, C, D y E del trauma, pero además debemos saber que debemos suspender el proceso de la quemadura, dar la rehabilitación hidroelectrolítica. Otro factor importante que hasta el paciente se nos puede morir por eso es que se chocan de dolor. Perdónenme, pero el alivio del dolor y luego cubrir la quemadura. ¿Qué tenemos que hacer, tener en cuenta? En primer lugar, para la vía aérea, cuando un paciente es quemado por explosión, por ejemplo, hay que eliminar los cuerpos extraños de la boca, traccionar la lengua hacia adelante, poner al paciente de cúbito lateral 3/4 para evitar una broncoaspiración, ¿no? El paciente llega conversando, hablando bien, pero pasadas las horas, de repente el paciente está disfónico. O de repente el paciente tiene el esputo carbonáceo. Fíjense, negro, ¿no? Va a haber estridor, taquimia, disnea, broncorrea. Y otro signo importantísimo es la desorientación. El paciente gran quemado no tiene por qué estar desorientado. Eso pasa cuando hay un desequilibrio hídrico electrolítico en el paciente. Entonces, eso es un signo característico. Como les decía, la causa inmediata de muerte del paciente puede ser la obstrucción de la vía aérea. Eso es un factor muy importante. La ventilación. La vía aérea permeable no significa que tenga una respiración adecuada. Ya nos han enseñado a nosotros que cuando nosotros controlamos la respiración, debemos saber la profundidad de la respiración, ¿no es cierto?
de la frecuencia, la calidad de la respiración. Muchas veces las chicas, las alumnas, las compañeras dicen, ay, está saturando 89, pero lo has puesto en la posición adecuada. El paciente está con el cuello así todo doblado, con la almohada doblada, y quieren que ventile bien. Eso no es, ¿no? ¿Dónde debemos poner al paciente? Con el cuello en hiperextensión. Le ponen el satura 33, ¿no? Entonces, muy depende de la posición del paciente. Luego, en cuanto a la circulación, es muy importante que la enfermera evalúe el síndrome compartimental. ¿Qué quiere decir esto? En una quemadura de tercer grado, cuando es en forma circunferencial, la escara va a comprimir los tejidos internos y va a anular la circulación de la sangre, ¿no? Eso se llama un síndrome compartimental y va a producir que si nosotros no liberamos, como vemos en esta lámina, hacemos cortes longitudinales. Nosotras en quemados, las enfermeras, hacemos esos cortes longitudinales que son las escarotomías, porque no tenemos médico las 24 horas del día. Y si supieran que esto ayuda a que el paciente no le amputen la pierna, porque si no hay circulación, ¿qué va a haber? Necrosis, ¿no es cierto? Y si hay necrosis, va a haber la muerte total del miembro y le van a amputar. Muchas veces nos traen de Puno, de Juliaca, de Puerto Maldonado, los pacientes que no le han hecho la escarotomía y llegan aquí después de 12 horas y ¿qué tienen que hacer los cirujanos? Amputar o los dedos o el pie, y solo por no hacer este procedimiento que es una escarotomía. Perdónenme que les diga, compañeras, pero ni los médicos la hacen. Y es simplemente tocar un bisturí de lo más superficial y la piel empieza a abrirse sola se vuelve a abrir. No es que le voy a hacer doler al paciente, no es que va a sangrar, no, porque esa escara ya está muerta, ¿no? Lo que queremos es liberarla simplemente para que la circulación fluya y no tengamos que amputar al paciente. Y nuestra función más importante es colocar una vía venosa buena, ¿no? Si es mejor, si le pueden hacer un cateterismo, un catéter venoso central, mucho mejor, porque la pérdida de líquidos en un paciente quemado, a veces tenemos que pasar 22 litros, 23 litros, y viene con un Velnocal 24. Entonces, para morirse, si es verdad que en el paciente quemado no tenemos lugares donde ponerle, a veces, ¿no? Una de las contraindicaciones dice que nunca debemos poner una vía encima de una zona quemada. Pues si no tiene más, ¿dónde le pongo? Si no le pueden hacer catéter venoso central, hay que colocarle en algún lugar, ¿no? Entonces, tampoco les mentiría si nosotros hacemos una vía intraósea, no se hace aquí, no lo hacemos. Entonces, le tenemos que colocar, desgraciadamente, con un catéter lo más grueso posible, un 18 o un 16, ¿no? Luego, ¿qué evaluamos? El déficit neurológico del paciente. Inicialmente, nuestro paciente está alerta, está despierto, ¿ya? Pero luego vamos a ver que el paciente de repente empieza a tornarse agresivo, hay cambios de conducta en el paciente que también pueden estar siendo asociados a que el paciente es alcohólico, a que el paciente ha sido drogadicto, de repente porque hay casos, hay bastantes casos, ¿no? Y ¿cómo evaluamos? Como cualquier paciente de politraumatizado, como les decía, con la escala de Glasgow, ¿no? Y vamos a evaluar el estímulo, si el paciente está alerta, si hay respuesta al estímulo verbal, al estímulo doloroso, o si no hay respuesta, ¿no? Simplemente al preguntarle, señor, ¿qué le pasó? ¿Se quemó? Ya estamos haciendo una evaluación del Glasgow. Como ustedes pueden ver aquí, necesitamos todo un equipo, ¿no? Para trabajar. Pero muchas veces el equipo se reduce solo a enfermeras. Somos 5 enfermeras y un médico para atender a un paciente en el momento del inicio, ¿no? Luego hacemos la exposición.
Aquí, por ejemplo, pueden observar, la enfermera está haciendo una evaluación, con otra compañera están haciendo la extensión de la quemadura, ¿no? Están evaluando la extensión según la tabla de Lumbrother, porque ya estamos en un centro especializado, pero si ustedes están en otro lugar, pueden hacer simplemente la palma de la mano del paciente, 1, 2, 3, 4, 5, ya. ¿Para qué voy a calcular ese porcentaje? ¿Para qué voy a decir si tiene más del 20%? Para saber si necesita reposición hidroelectrolítica, ¿no? Entonces, acá tenemos, miren, un paciente 60-70%, ¿no? Entonces, lo descubrimos totalmente, ¿para qué? Para evaluar si hay algún otro problema concomitante, ¿no? Si se golpeó, si tiene un TEC, tiene un corte, una fractura, qué sé yo. Y la reanimación de los fluidos, como les decía, el objetivo de la reanimación es restaurar, ¿no? Devolver ese líquido que ha perdido ese paciente, el volumen intravascular y mantener la perfusión de los tejidos, porque si no llega sangre a los tejidos, esos tejidos van a morir, ¿no es cierto? Entonces, la reanimación debe ser guiada considerando los parámetros fisiológicos para la reanimación. ¿Cuáles serían, pues, entonces, las metas de la reanimación? La reanimación, como les digo, es la piedra angular en todo paciente quemado. ¿Qué es lo más importante que tenemos que hacer? Ponerle una buena vía para poder devolverle todos los líquidos que se han salido de su cuerpo como un colador. Mantener la perfusión sin tampoco sobrecargar. Eso siempre tengan en cuenta en un quemado. Si yo no sé hacer el cálculo para reponer los líquidos al paciente, ¿qué va a hacer? Le doy demasiado líquido al paciente y ¿qué voy a producir? Edema. El edema va a producir que los tejidos que eran en esa zona que les he dicho fisiológicamente que estaban en éxtasis, ¿no? Que son segundos superficial o profundo, le doy demasiado líquido, ¿qué va a pasar? Del espacio intracelular va a pasar el líquido al extracelular, entonces las células se van a morir. Entonces, el primer día que llega el paciente, quemadura superficial. Al segundo día lo van a curar, quemadura profunda. ¿Qué pasó? ¿No? ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos de mal? Lo sobrecargamos al paciente. Le dimos demasiado líquido y profundizamos las lesiones. Evitar también el otro extremo, evitar la deshidratación. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta si hemos dado bien o hemos dado mal la reposición hidroelectrolítica al paciente? En las consecuencias de la reanimación, el déficit del volumen provoca que la perfusión insuficiente en los tejidos, ¿no? En cambio, al revés, cuando le damos demasiado, vamos a aumentar la morbilidad del paciente, la profundización de las lesiones, lo que les estoy diciendo, y complicaciones en el síndrome compartimental, y vamos a poder producir también hasta edema pulmonar en el paciente. Entonces, debemos saber cuánto le damos. ¿A qué pacientes le voy a dar, por ejemplo, reanimación entonces, no? A los pacientes con quemaduras eléctricas que requieren el doble de líquido. ¿Por qué requiere un paciente con quemadura eléctrica el doble de líquido que un paciente solamente con quemadura por fuego o por líquido? Porque va a haber mioglobinuria, o sea, el músculo se va a destruir, ¿no? Y va a producir pequeños coágulos, renales que puedan tapar el riñón y eso va a producir que el paciente tenga una complicación renal y llegan hasta la diálisis, ¿no? Entonces, si a un paciente normalmente gran quemado debe miccionar 1 centímetro por kilogramo de peso, en un gran quemado por electricidad debe miccionar 2 centímetros por kilogramo de peso. Entonces, eso tenemos que tener en cuenta los expertos. Tenemos que tener en cuenta la destrucción del músculo, lo que les estoy diciendo, las complicaciones porque nos conllevan a una amputación. Fíjense, ¿no? Este es el pie sano y este es el pie
por donde entró una quemadura eléctrica. La quemadura eléctrica destruye especialmente los huesos, los tendones y los músculos, ¿no? Entonces, ¿quién pone resistencia a una quemadura eléctrica? Entra la energía y no es la piel la que pone resistencia a la energía eléctrica, sino los huesos, los tendones, los músculos. Por eso es que hay este tipo de destrucción y llegamos hasta la amputación del miembro. En cuanto a las quemaduras inhalatorias, tenemos que tener en cuenta, en primer lugar, como les decía, el edema de las partes blandas, ¿no? Lo primero que va a haber es edema de glotis. Si el paciente ha aspirado el humo caliente, nuestro paciente nos va a estar contando lo que le pasó y de repente ya, ¿no? Está como yo, ya no podemos, ¿sí? Y es porque ya va pasando los minutos y va empezando el edema, ¿no? Entonces va a haber destrucción de la vía aérea. Hay en cuanto al tráqueo bronquial, hay una broncoconstricción, una pérdida importante de la destrucción capilar, la formación de moldes de fibrina, que eso hace que no ayude a la ventilación del paciente, una reacción inflamatoria severa, y de todas maneras una sobredistensión de los alvéolos, ¿no? Todo eso va a producir una lesión por inhalación. Nosotros debemos pensar que para hacer una evaluación de un paciente con quemadura por inhalación, lo ideal es hacer primero una anamnesis completa del paciente, como les decía, saber dónde se quemó, en un lugar abierto o un lugar cerrado, ¿no? Eso ya nos va a decir que va a ser más profunda. Lo mismo que vemos por fuera, va a estar quemado por dentro, ¿no? Si es que nosotros vemos que ha sido en un lugar cerrado, entonces el paciente va a tener quemaduras mayores. Presencia de humo en el lugar del accidente, las vibrinas chamusqueadas, el esputo carborráceo. Si nosotros sacamos un análisis de sangre, vamos a ver que la carboxihemoglobina va a estar súper elevada. Lo ideal, pero no hay mucha disponibilidad de hacerlo, es una broncoscopía para ver qué daño hay en la parte interna, ¿no? Entonces, estos pacientes que sufren quemaduras eléctricas van a tener un elevado pérdida de conciencia, disfonía. Si nosotros auscultamos al paciente, va a tener sibilancias, estridores, que sin necesidad de auscultar ya lo sentimos. Uno pone el oído y empieza a silbar todo el pecho, hay un estridor terrible en el paciente, porque los alvéolos están cerrados, ¿no? Conforme pasan las horas. Es importantísimo en el paciente quemado, como les decía, porque se nos puede morir también por un shock de tanto dolor en el paciente, son las complicaciones que se pueden presentar por el dolor, ¿no? Estamos tocando las terminaciones nerviosas, están expuestas las terminaciones nerviosas, por lo tanto, va a haber una respuesta adrenérgica con liberación de las catecolaminas y el cortisol y la hormona diurética, ¿no? Se asocia a alteraciones hemodinámicas del sistema inmune, va a haber una hiperglicemia. En la mayoría de los casos de los pacientes gran quemados, si usted le toma una glucosa, apenas ingresa el paciente va a tener 300, 400 de glucosa, ¿no? ¿Por qué? Hay una hemoconcentración y hay también una hiperglicemia. Otra complicación del dolor tan profundo que es el delirio en el paciente, estrés postraumático, ¿no? Desorientación, depresión, etc. El manejo del dolor, ¿qué es lo que nos interesa? Es ampliar la respuesta al dolor. Hay pacientes que son súper sensibles al dolor, hay pacientes que no son muy sensibles, pero una característica muy importante es que a veces se queman las dos manos y les preguntamos, señor, ¿qué lado le duele más? Dice el izquierdo, por decirle, ¿no? En el fondo, nosotros como enfermeras decimos en buena hora que le duela más el izquierdo, porque ese es más superficial que el derecho. El que no tiene dolor quiere decir que es mucho más profundo porque las terminaciones nerviosas han sido abolidas, ¿no?
Entonces nosotros tenemos que ver la lesión y debemos ver los estímulos si son intensos, repetitivos, prolongados, cuándo le duele, solo en el momento de la curación o le duele en todo momento, ¿no? Entonces eso va a evaluar el anestesiólogo, pero según quién, el informe de enfermería, ¿no? Nosotros tenemos que decir, doctor, el paciente tiene un dolor de este tipo. Luego siempre va a haber en la fase 2 del dolor una sensibilización del sistema nervioso central, una disminución del umbral del dolor y una hiperexcitabilidad. ¿Por qué? Un paciente que lo curan un día, le ponen su anestesia o una pseudoanalgesia, lo aguanta, pero un paciente que está un mes hospitalizado, ya llega el momento que no le hace nada el analgésico, ¿no? Entonces cada día tenemos que ir avanzando con qué tipo de analgésico podemos lograr aliviar el dolor de nuestros pacientes. Como les decía, en la primera etapa solamente vamos a dar metamizol o paracetamol. En la segunda etapa ya vamos a dar un opioide, ¿no? O podemos dar el tramadol, la codeína, y en la tercera etapa ya vamos a dar la morfina, el fentanilo. La metadona no utilizamos mucho en el hospital, pero sí la morfina y el fentanilo. Y ustedes pueden ver los distintos tipos de dolor que hay en el paciente, ¿no? El dolor en reposo, de repente por la mala posición, por el mal vendaje, de repente muy apretado el vendaje. Hay el dolor crónico, el dolor post-procedimiento, que es un dolor mucho más intenso también, y el dolor postoperatorio. En cuanto al manejo del dolor, ahora ha cambiado muchísimo, ¿no? Tenemos ya los médicos anestesiólogos que están haciendo subespecialidades y ahora manejan el dolor de una forma mucho más eficiente y nuestros pacientes no sufren, ¿no? Existen varios protocolos en base al manejo del dolor y en base a los procedimientos que se les realiza a los pacientes. Ahora, ¿por qué se nos muere el paciente de gran quemado si existen ya distintos tipos de apósitos hidrocoloides que nos ayudan a la regeneración de los tejidos, por lo menos nos cubren la zona, evitan las infecciones, evitan la pérdida de líquidos, pero de todas maneras cuando el paciente es gran quemado, ¿no? Nos gana la infección, desgraciadamente. Y cuando nos gana la infección, ya existe en el paciente todo un trastorno, como les decía, en los distintos órganos, ¿no? Generalmente empieza el paciente con una sepsis cuando pasa del 60% de superficie, ¿no? Más del 40% de superficie corporal quemada también es una causa para que nos gane desgraciadamente la infección. Ya, como decimos, es un paciente que no sabemos cuál va a ser realmente su, ¿qué les digo, no? Vamos a ver su pronóstico, ¿no? Entonces, otros casos también va a ser importante si el paciente no nos hace neumonías, si el paciente no le han puesto un catéter venoso central un día y se le escapó, se perdió, le pusieron otro catéter, los procedimientos invasivos, desgraciadamente, van a producir todo un fenómeno en el paciente de una inflamación, de un proceso inflamatorio severo, ¿no? Este paciente. Entonces, cuando un paciente se quema, van a producirse varios factores inflamatorios que definitivamente van a bajar la inmunosupresión del paciente, va a haber una inflamación sistémica, quiere decir que todos los órganos se van a ver afectados y por lo tanto se va a producir una sepsis, ¿no? Los estudios evidencian cuáles son los factores de riesgo, por qué se producen más sepsis en los pacientes, quemaduras del 40%, quemaduras que son profundas, por la edad, haber sido transferidos, lo que les decía, de un hospital a otro, ¿no? El paciente está paseándose de un centro de salud a otro, de un distrito a otro, y llega como sexta vez trayendo todas las bacterias de otros hospitales, recién llega a la unidad de quemados. Entonces, ustedes deben saber cuáles son los centros de referencia para cada especialidad. Y porque eso hace
que el paciente le pueda complicar con infección, ¿no? Factores que se asocian a infecciones del torrente sanguíneo son quemaduras profundas, ¿no? De gran gravedad, las fasciotomías y las escarotomías. Yo les decía que las enfermeras hacen las escarotomías, pero las fasciotomías no, porque es ya retirar pues hasta músculo. Pero eso no quiere decir que por ser un procedimiento de emergencia lo haga en cualquier lugar. Tiene que ser en un ambiente estéril, ¿no? Porque vamos a abrir y vamos a producir que se puedan invadir las bacterias, ¿no? Infecciones gram negativas asociadas a la gravedad y también pacientes transferidos de otros centros. ¿Cuáles son las medidas de prevención? Son las medidas de prevención universales para cualquier infección, ¿no es cierto? Debemos utilizar todas las medidas de bioseguridad. Mayor incidencia ocurre cuando hay proximidad en el sitio de la inserción del catéter. Nosotros tenemos pacientes grandes quemados que desgraciadamente no tienen otra zona. Hasta el catéter venoso central el cuello está quemado. Entonces esos pacientes ya sabemos que nos pueden hacer infección. En las quemaduras no se coloca antibióticos de prevención, solo en las curaciones, ¿no? Pero si ya tenemos factores de riesgo que nos van a decir que puede ese paciente infectarse, entonces en esos casos no hay estudios que apoyen el cambio de catéter rutinario en los pacientes quemados. Hemos buscado mucha bibliografía, como decimos, a nosotros nos han enseñado que un catéter venoso periférico se debe cambiar cada 72 horas, ¿no? Pero en los pacientes quemados no, porque no tienen una zona donde volverle a colocar. Sí, por supuesto, si yo veo signos de inflamación, de irritación, está rojo, irritado, ¿no? Entonces tengo que cambiarle, pero si no, hay que dejarlo en este tipo de pacientes porque va a prevenir que ese paciente no se me infecte, ¿no? En las etapas posteriores debemos considerar la microbiología, o sea, es muy importante, como les decía, hacer interconsultas a otras especialidades para que no haga sepsis nuestro paciente gran quemado, y haciendo estudios de microbiología, sacándoles todo tipo de exámenes, hemocultivos, urocultivos, cultivos de esputo, etcétera, cultivo de la herida. Nosotros mandamos cada semana, cada 3 días, cada 4 días, depende, mandamos cultivos de secreción de las heridas para ver si hay bacterias. Definitivamente va a haber bacterias, pero depende de qué cantidad de colonias de bacterias, ¿no? Porque nosotros como enfermeras sabemos que existen bacterias residentes y bacterias transitorias, ¿cierto? Entonces, en la piel hay bacterias residentes, pero ¿cuántas? Mínimas. Pero cuando ocurre una infección o se abre la integridad de la piel, entonces estas bacterias es como un caldo de cultivo, se reproducen mucho más, y para eso son pues las curaciones, ¿no? ¿Cómo prevenimos? En un ambiente que esté totalmente equipado, que esté limpio, que esté estéril, haciendo una buena desinfección del ambiente. Tenemos que tener protocolos que nos digan cómo debemos hacer para evitar la multiresistencia de pacientes. Y algo tan básico que todas las enfermeras sabemos y somos maestras enseñando, ¿no? El lavado de manos. Pero tenemos que ser coherentes. A veces damos hasta charlas de lavado de manos, pero cuando me toca trabajar no me lavo las manos a la entrada y a la salida, ¿no? Y eso no, ya sabemos los 5 momentos, ¿no? Debemos lavar las manos a cada momento. Y si ustedes supieran, chicas, qué importante es lavarse las manos para evitar que nuestro paciente se nos infecte y nos haga una sepsis, ¿no? Nosotros nos cambiamos al día no sé cuántas veces de guantes y no sé cuántas veces nos lavamos las manos. Porque hay colegas, desgraciadamente, perdónenme que les diga, pero yo soy así, me gusta decir las cosas de frente, ¿no? Las chicas se ponen guantes y con los mismos guantes están toda la mañana, no se lavan las manos, con eso escriben, con eso atienden al paciente, con eso colocan la vía. Ellas se están protegiendo, ¿sí? Pero al paciente no. Entonces, no hagamos a los demás lo que no queremos que nos hagan a nosotros, ¿no? A mí no me gustaría que la enfermera que ha estado agarrando las historias, que ha estado haciendo otras cosas, me venga a poner una vía con ese mismo guante, ¿no? Entonces, es importantísimo el lavado de manos.
Predictores de sepsis. ¿Cómo nos damos cuenta las enfermeras que el paciente gran quemado va a tener sepsis? ¿Cómo? En primer lugar, va a haber taquicardia, ¿no? En ese paciente. El pulso va a estar mayor de 130, la presión arterial va a bajar, va a haber también una hipotermia. Basta que un paciente ya nos haga 36,3, 36,5, ya ese paciente esté en sepsis, ¿no? El uso de vasoactivos va a ser importante también, y también si el paciente tiene hiperglicemia, ya también nos va a hacer un indicador. El objetivo del manejo quirúrgico. Cuando nosotros realizamos una curación al paciente, ¿cuál es nuestro objetivo? ¿Por qué curamos y cómo debemos hacerlo? Lo más importante es la protección de los queratinocitos viables. Cuando he hablado de la fisiopatología, les he hablado de una sola, de éstasis y de epidemia. Entonces, esta zona son los queratinocitos que están viables, están vivos todavía. Si yo hago un lavado de la herida con toda fuerza, con toda intensidad, voy a matar de repente todas esas células, ¿no? Entonces, ¿qué quiero hacer? Evitar la profundización, prevenir la maceración y controlar la infección y el edema. Evitar la contaminación y retener las proteínas. ¿Y cómo lo vamos a lograr también ya en la etapa quirúrgica? Con la escalectomía precoz. Llamamos escalectomía precoz cuando se realiza antes del 7º día post-quemadura, ¿ya? Y se le coloca una cobertura transitoria definitiva o una cobertura biológica sintética. Si bien es cierto, ahora existen cientos de apósitos, hidrocoloides, apósitos de plata. Esto es caro, pero ayuda bastante en los pacientes, ¿no? La tecnología nos está favoreciendo en el caso de atención de pacientes quemados. Bien, les decía, las zonas de localización son importantísimas. Basta que un paciente se queme la cara, las manos o los pies, va a ser un paciente que debe estar hospitalizado. Y muchas veces nos ha pasado, dicen, ha sufrido una quemadura, pero así chiquitita nomás, pero en el pie, ¿no? Se me ha caído el aceite, qué sé yo. Y sigue haciendo su vida normal, sigue caminando. Este paciente va a hacer celulitis, porque es una puerta de entrada, ¿ya? Y todo el peso de nuestro cuerpo lo aguantan los pies, ¿no? Entonces, si tiene quemaduras en miembros inferiores, debe estar con el pie en alto durante siquiera 7 días hasta que el proceso de cicatrización avance. Si no, se va a profundizar. Entonces, siempre debemos mantener, por ejemplo, en cara, el aseo de las cavidades, ¿no? Que no haya vibrisas chamusqueadas, mantener siempre la cara expuesta. Es preferible hacer una curación abierta en el caso de pacientes con quemaduras en cara. En las manos, ¿qué tenemos que tener en consideración? La separación interdigital. A veces yo veo compañeras, enfermeras, hasta con uniforme, están con su bendita, pero con sus manos no hay cuenta, estamos malogrando, ¿no? Entonces siempre debe haber una separación interdigital, mantener las manos siempre elevadas del paciente encima de una almohada. Siempre se dice que encima de la cintura, si está en la cama, mucho más arriba. ¿Para qué? Para evaluar la circulación, si hay buen retorno venoso, ¿no? En los genitales, usted sabe, cuando los niños se queman, la mayoría de niños se queman, se caen dentro de la olla. Es una zona terrible, ¿no? Porque el niño micciona, hace deposición, se contamina terriblemente. Entonces, cada vez tenemos que hacerle una curación nueva. Hay que lavarle bien, y eso es un dolor terrible, ¿no? Entonces, evitar eso. En la zona de genitales, evitar que se peguen las sábanas, ¿no? Desgraciadamente yo no le puedo vendar, por ejemplo, el penecito o la vagina a un niño. Tiene que estar expuesto. Y entonces debo hacerle siempre su higiene, ayudar a que seque y que no se pegue el resto de material, ¿no? La posición en el postoperatorio, como les decía, ¿ve? Las manos en alto, los miembros en alto, encima de almohadas.
es la posición correcta para los pacientes postoperarios. Un poquito de escarectomía, que es la escarectomía precoz, es cuando realizamos, les decía, antes de los 7 días, la escarectomía es la limpieza de la escara, del tejido muerto, desvitalizado, ¿ya? Variables que debemos analizar, especialmente la mortalidad, el tiempo de curaciones, cuánto tiempo nos vamos a curar, si el paciente no se ha infectado, la estancia hospitalaria, la mayoría de pacientes están más de un mes hospitalizados, ¿no? Entonces, todo esto tenemos que analizar. ¿Por qué realizamos la escarectomía temprana? Para reducir la mortalidad con las escarectomías precoces. Existen coberturas cutáneas, como les decía, totalmente nuevas, distintas, gracias al avance de la tecnología, ¿no? ¿Cuáles son coberturas transitorias? Acuérdense siempre como enfermeras, el único injerto que se queda en el paciente para siempre es el autoinjerto, su propio injerto. No es que de mi melliza, de mi mamá, alguien le va a donar piel. No, es mentira. Esas coberturas son transitorias, pero no se quedan para siempre. Ahora existen sustitutos dérmicos, como es el heteroinjerto leofilizado. ¿Qué quiere decir heteroinjerto? De otro, ¿no? De otra especie. ¿De quién? Del cerdo, ¿ya? Ahora en otros países yo tuve la oportunidad de estar con un doctor que había hecho sus estudios con la tilapia, por ejemplo, en Brasil, ¿no? Que es un pescado, pero que tienen como un ADN parecido. Además, ustedes saben que el sistema inmunológico de nuestro organismo demora aproximadamente 2-3 semanas en reconocer que es de él o no. Si yo le pongo, por ejemplo, un heteroinjerto, la piel de cerdo, que en el hospital del niño la prepara, la liofilizan, o sea, la esterilizan y la mandan ya preparada en planchas para ponerle al paciente, el organismo, ¿qué vamos a hacer? Uno, no le va a doler, porque vamos a tapar las terminaciones nerviosas. Dos, no va a haber una puerta de entrada para bacterias, ¿no? Porque va a ser como que le coloquemos su propia piel. Pero el organismo es tan sabio que a los 15 días su sistema inmunológico reconoce que no es de él. Entonces, ¿qué hace? Lo empieza a botar. Se cae, solito se sale. Usted va a curar, va a quitar el vendaje, se salió todo el heteroinjerto. Porque son transitorios, no es para el paciente, ¿ya? El homoinjerto antiguamente se usaba mucho. ¿Qué es el homoinjerto? El homoinjerto es la piel de cadáver. Usábamos mucho. Pero a raíz de las enfermedades de transmisión sexual como el VIH, las hepatitis, ¿no? Ya no, por lo menos en mi hospital, los primeros años, había un paciente NN, nosotros, perdónenme, pero contentos, salvábamos la vida de otro. Porque le sacábamos la piel de la espalda, se la poníamos al gran quemado, le salvábamos la vida al gran quemado. Desgraciadamente el paciente NN pasaba a una universidad para que le hagan los estudios, ¿no? Porque nadie lo recogía, pero sí habíamos salvado la vida de un paciente. Pero esa piel es transitoria, no se va a quedar con el paciente, nunca, ¿ya? Las coberturas sintéticas, semipermeables y porosas, o los sustitutos, ¿no?, biodérmicos sintéticos. Como les digo, ¿cuáles son las coberturas definitivas? El autoinjerto, que puede ser laminar o puede ser expandido. Los colgajos, ¿no? La diferencia de un colgajo con un injerto, ¿cuál es? El injerto es el traslado de una porción de piel de un lugar hacia otro. El colgajo no. El colgajo tiene un pedículo vascularizado. O sea, yo le retiro, por ejemplo, se ha quemado el brazo, ¿no? Esta zona de aquí. Le retiro de acá, como si le decolo, como si fuera esta la piel, y se la pongo acá al injerto. ¿Por qué? Porque un vaso sanguíneo lo está alimentando. Tiene un pedículo vascularizado, ¿ya? No es que se saca de un lugar y se pone en otro. Y ahora, en la actualidad, ya está viendo el cultivo de queratinocitos. O sea, están haciendo crecer la piel. De 1 centímetro de piel te sacan 10-20 centímetros. Pero eso solo lo hacen en Estados Unidos y es carísimo. Ni siquiera los seguros
en Estados Unidos cubren esto, es pagado. Entonces, pero ya pasará algunos años y la tecnología también en ese sentido nos ayudará. Entonces recuerden siempre que solo el autoinjerto es lo que se queda con el paciente. Antiguamente, como les decía, utilizábamos hasta la membrana amniótica. La enfermera preparaba, y nosotros en nuestro hospital Honorio Delgado tenemos cantidad de placentas, ¿no? Porque dan a luz así, cantidad, y la membrana era grande. Dice, no tenemos un banco de piel que nos pueda liofilizar esta membrana. Mire, yo les doy una experiencia. Antes de la pandemia, en el 2018 creo, fui a un congreso a Santiago de Chile. Los chilenos presentaron un trabajo, pero bello, de membrana amniótica, que recién utilizaba. Y nosotros hace 20 años usábamos membrana amniótica. Es una maravilla la membrana amniótica, ¿no? Es una maravilla, pero desgraciadamente no tenemos un banco de piel donde puedan esterilizar esa membrana amniótica que nos... Y acá ustedes pueden ver un chanchito. Cuando el Hospital del Niño no nos manda el éter injerto, ¿qué es esto? Es SDDER, que se llama el éter injerto, nosotros le pedimos al paciente un chanchito, muerto, por supuesto, sin cabeza, sin rabo, sin patas, bien bañadito, como si fuera un paciente, lo cepillamos en hidroterapia y le sacamos la piel, que la tenemos aquí, y se la ponemos al paciente. Y le ayudamos al paciente, le favorece la epitelización. Es como que, entre comillas, lo engañamos al organismo, ¿no? Le estamos como poniendo un injerto, pero no es un injerto de él, pero ya algunas células que se revivían, van a sanar. Entonces eso nos ayuda fabulosamente. También se está utilizando mucho ahora el Aquacel, que es un apósito con iones de plata, y ayuda muchísimo a la revitalización del paciente. Acá tenemos ya un autoinjerto, ¿no? Este es un injerto de piel total, o sea, epidermis y dermis. Entonces ustedes se preguntarán inteligentemente, si le sacan toda la epidermis y la dermis, le han sacado la membrana basal, ¿de dónde va a crecer? ¿No? No, el injerto de piel total se saca solamente de zonas que sobran piel, por ejemplo, aquí, ¿no? Que no sobra, y solo se hace una sutura. Con la parte posterior de la oreja, para que también se puede sacar, y solo se hace una sutura, ¿no? Eso se usa generalmente en párpados, ¿no? La piel del párpado es muy delgada y hace que el párpado se caiga, ¿no? Y en el caso de las quemaduras, para que no haga retracción del párpado, se coloca de piel total. Esta es una piel total. Utilizamos el dermátomo de Zimmer, acá pueden ver las zonas dadoras ideales, son la cabeza, porque no creo que me pregunten, pero las mamás preguntan, ¿no? Y dicen, señorita, ¿pero por qué le van a sacar de la cabeza? No le va a crecer el cabello. Pero nosotros como enfermeras sabemos que el folículo piloso, ¿dónde está? Está en la dermis, ¿no? Por lo tanto, nosotros no tocamos la dermis, solamente cogemos la epidermis. Entonces, no hemos cogido el pelo. A los 5 días el paciente ya tiene cabello. Y le va a crecer su pelo y nadie va a saber que tenga una lesión más ahí, ¿no? Esta es una zona dadora de cuero cabelludo. Se utiliza, esto se llama un expansor de piel. Acá ven la piel esta, pero ya expandida, con este expansor de piel, para que en los casos de los gran quemados ya nos ayuda, ¿no? Más zonas más grandes. Esta es otra zona dadora, por ejemplo, muslo, es reciente, en ese momento, es una zona dadora reciente, que va a formar una costra como esta, y el organismo es tan sabio, como les digo, que cuando ya no lo necesita, lo bota. Acá pueden ver, esta es la capa que se forma con un monofilamento de gasa, o sea, yo le saco la piel, esta, y acá arriba, y encima de esto, sangrante, le voy a colocar una gasa. Esa gasa, ese monofilamento de gasa, va a ser este tipo de costra.
y posteriormente el organismo solito lo va a ir levantando. Fíjense, esta ya es su nueva piel. Nunca, como les decía, una quemadura. Perdón. Nunca una quemadura va a dejar una cicatriz igual a la anterior. Nunca. Esta es una piel sana y esta es la lesión que ha quedado. La coloración es distinta. No será un queloide, que es un tejido bultoso, ¿no? Pero sí la coloración va a ser distinta. Una zona dadora actúa como una quemadura superficial. Hemos dicho cuánto tiempo, 10 a 15 días, cerró la herida, ¿no? Y entonces el paciente va a tener toda esta capa, se va a caer y le va a quedar solo unas zonas. Justo estas fotos que tomaba ayer de un paciente que está cerrando su zona. ¿Qué logramos con el cierre definitivo? Con el injerto definitivo, lo más importante es el cierre de la herida, ¿no? Este es un injerto de axila y fíjense este tipo de paciente. Este tipo de paciente que nos vino de la selva, que el cabello se le atracó en la hélice del barco y le produjo toda una quemadura como con colgajo de todo el cuero cabelludo. Pero, ¿qué logramos con el injerto? El cierre total de la herida, ¿no? Y le salvamos la vida al paciente. Muchas gracias. Tengo algo muy importante. La formación y la experiencia son necesarias para saber cómo observar y qué observar, cómo pensar y qué pensar, decía Florencia Nightingale, ¿no? Muchas gracias por su atención.